¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso. Las relaciones diplomáticas entre México y Uruguay se establecieron desde el año 1831. Desde esa fecha a la actualidad, los vínculos entre ambos países se han fortalecido en diferentes ámbitos como el comercial, económico y el intercambio parlamentario. Para conocer más a profundidad cómo es la relación bilateral actualmente entre ambos países, está con nosotros José Carlos Maía, quien es el presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Uruguay, y a quien le agradecemos esta entrevista precisamente para conocer la relación actual entre México y Uruguay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Actualmente, ¿cuál es la importancia que reviste para su país la relación con México? Bueno, para nosotros es estratégica. Que se hagan desde 1831 las relaciones políticas, diplomáticas, es un indicador muy fuerte de que estamos en un país que es muy importante para el Uruguay. Creemos que una mirada hacia Latinoamérica de México y una mirada uruguaya hacia el norte de América del Sur y Centroamérica es estratégica, y por eso quisimos venir en estas circunstancias políticas aquí a México. En el ámbito de las relaciones parlamentarias económicas, ¿cómo es el nivel de la relación de los vínculos entre México y Uruguay? Bueno, desde el punto de vista económico tenemos ya en marcha un TLC del año 2003 que se aprobó, 2004 en funcionamiento, y ahora lo que estamos tratando de hacer es avanzar en acuerdos que permitan la actualización en algunos puntos, como por ejemplo los relacionados a los cupos de ingresos, al origen, a eliminar todos los impuestos a los productos que intercambiamos. Uruguay ocupa el lugar 50 en el comercio exterior de México, pero a su vez México ocupa el lugar 9 en nuestro país. O sea, creo que tenemos mucho para andar, mucho para avanzar, y ese es uno de los campos. No nos queremos quedar ahí. Y un instrumento importante es la diplomacia parlamentaria, a los efectos de que los tratados que se avanzan a nivel del Poder Ejecutivo como corresponde tengan un tratamiento, no digo que paralelo, pero una internalización mucho mayor y más plural, porque en los parlamentos tú tenés gobierno y oposición. Uruguay ha avanzado en conformar un marco legal para el consumo de las drogas. ¿Qué tanto esta legislación puede ser un aporte no solo para México, sino los demás países de América Latina que están combatiendo el fenómeno del narcotráfico? Y el Uruguay lo que puede aportar la experiencia de la legislación que hizo. En Uruguay el consumo de drogas no tiene limitación, es decir, la gente puede consumir lo que entienda. Lo que está prohibido en el Uruguay es la comercialización, y se daba un desfasaje entre que el individuo consumía pero nadie le podía vender, y cómo llegaba la mercadería. Bueno, se optó por un camino distinto, que es digamos, sí, dicho de alguna manera, la intervención o la regulación del Estado. Y bueno, el Estado ahora de esa manera busca desalentar el narcotráfico, y que aquellos que efectivamente decidan consumir lo hagan con una perspectiva de que sea menos dañina para la persona. Nosotros no alentamos el consumo ni el comercio, todo lo contrario, pero sabiendo de su existencia alentamos una vía distinta de combate, porque lo que genera más violencia y más daño aún que el propio consumo es todo el narcotráfico y el fenómeno narcotráfico. Y bueno, este es un camino que el Uruguay está ensayando, que es interesante, que capaz que por las dimensiones de país que tenemos y la cantidad de uruguayos que somos, puede servir como una especie de mirada que nosotros mismos vamos a evaluar cómo funciona. Si la puesta en práctica de esto es buena, bueno, seguiremos o profundizaremos. Y si vemos que no logra los objetivos que tenemos planteados, que insisto, es un combate alternativo al fenómeno narcotráfico, porque todos los caminos de represión han fracasado, bueno, estaremos aportando algo novedoso, diría yo. ¿Tienen una evaluación de cómo ha funcionado este marco legal que permite el consumo de las drogas en Uruguay? No te puedo dar una evaluación de fondo porque tuvo mucha fuerza en el gobierno de Mujica, del Pepe Mujica, y cuando vino Vázquez se tomó mucho tiempo para la reglamentación de la ley, porque en el Uruguay, a partir de eso, se genera la venta en las farmacias.
y un registro de consumidores, y además un registro de productores y demás. Entonces, todo eso para que tuviera las garantías del caso, para que quien mañana decida consumir algo sepa que efectivamente lo que consume es lo que compró, bueno, ha llevado más tiempo. Yo les diría que la puesta en práctica efectiva va a ser a partir de junio, julio. ¿Qué tanto se pueden ver afectadas las relaciones comerciales entre México y Uruguay con estas nuevas políticas que están surgiendo de Estados Unidos a favor del proteccionismo? A nosotros nos preocupa mucho los anuncios de Trump y los efectos. Y bueno, esperemos que en América Latina sea mucho más un anuncio verbal que una concreción. Pero creo que el proteccionismo lo que hace es condenar a los pueblos latinoamericanos y proteger a los más ricos. Diputado José Carlos María, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Uruguay, le agradecemos mucho esta entrevista para el canal del Congreso. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en el canal del Congreso. Los esperamos durante la siguiente emisión.